En lo que dice relación con la convocatoria a esta sesión, ya, y que es tratar sobre el periodo, digamos, ya comprendido en la declaración de estado de emergencia, y particularmente ya sobre las muertes de civiles provocadas por agentes del Estado, particularmente por las Fuerzas Armadas y Servicios de Orden y Seguridad. Lo mismo, digamos, ya respecto de delitos de particular gravedad, como son la tortura, premios ilegítimos, tratos inhumanos, crueles. Ya, y también, digamos, sobre la visión que nosotros podemos tener sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Estas palabras corresponden a la intervención de Jorge Abbott, entonces fiscal nacional, el 28 de enero del año 2020 en la Cámara de Diputados, en pleno desarrollo de lo que él llamaba estallido social. Es difícil para un ciudadano de a pie comprender las razones que desde entonces han llevado a diversos fiscales, la fiscal Chong es solo un ejemplo, a perseguir a carabineros y a las Fuerzas Armadas como si fueran dichas instituciones potenciales organizaciones criminales cuando hacen uso legal de la fuerza para resguardar el orden público y la seguridad nacional. Les han atribuido una intención recurrente de atentar positiva y directamente contra la vida y la integridad de los detenidos en desórdenes violentos o en azonadas delincuenciales. Pero todo tiene una explicación. Existe un oficio, el número 618, del 28 de julio del 2021, donde Jorge Abbott reconoce que existe un convenio entre Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para repartirse el trabajo, digamos la pega, de perseguir a carabineros y militares imputándole violación a los derechos humanos. Ni más ni menos. A través de dicho oficio, el fiscal nacional impartió instrucciones generales a todos los funcionarios de la Fiscalía para perseguir penalmente el uso indebido de la fuerza por parte de nuestros institutos armados. En el ámbito operativo, que es el que nos interesa, el fiscal nacional partía de dos falsas premisas. Primero, que el uso de la fuerza de los uniformados se tenía que encuadrar en un presupuesto persecutorio más amplio y permanente, el de la violencia institucional, cuya existencia atribuye per se a nuestros cuerpos armados. En castellano, van a ser acusados de brutal represión contra pacíficos manifestantes. La segunda premisa, ya la adivinarán, es la de violación a los derechos humanos. Durante la insurrección del año 2019, se interpusieron más de 12.000 querellas y denuncias por uso indebido de la fuerza contra carabineros y las Fuerzas Armadas, promovidas por el INDH y la misma Fiscalía. La estrategia consistió en calificar los hechos imputados como torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes y a premio ilegítimo. De este modo se aplicaba a los uniformados el artículo 150 del Código Penal y no la figura que normalmente les correspondería en razón de su oficio si las denuncias fueran ciertas, cual es, por ejemplo, la violencia innecesaria del artículo 330 del Código de Justicia Militar. ¿Por qué los fiscales y el INDH estaban interesados en atribuir, por regla general, a los uniformados los ilícitos del artículo 150? Porque la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes son mucho más graves, tienen penas más altas y son considerados por los instrumentos internacionales como violaciones a los derechos humanos. De este modo se abrían las puertas para perseguir a los uniformados con apoyo incluso de los organismos internacionales, sepultándolos por mucho más tiempo en la cárcel, privándoles según los casos de la libertad provisional, haciéndoles perder su trabajo, dejándolos además sin apoyo institucional para sus propias defensas judiciales. De paso, habilitaban la posibilidad de compensar a los violentistas o delincuentes con suculentas pensiones de por vida, como lo hizo Boric. O sea, el mundo al revés. Si a esto agregamos que el INDH define la violencia institucional como el uso de prácticas estructurales de violación a los derechos humanos, es fácil entonces sentar en el banquillo de los acusados o en la corte de los sospechosos a todo uniformado que haga en cualquier circunstancia uso de su arma, aún en defensa propia. Los funcionarios de la Fiscalía se podían dar el lujo incluso de ayudar a los violentistas a completar sus denuncias contra los uniformados en los términos ya reseñados. Esta política la reconoció el propio fiscal nacional ante la Cámara de Diputados el día 28 de enero del 2020. Ya efectivamente nosotros redactamos un afiche
del Ministerio Público redactamos una ficha porque nos dimos cuenta ya que se cometían muchos hechos que eran constitutivos de violación ya de derechos fundamentales practicados por agentes del Estado. Y las denuncias que nos llegaban eran denuncias muy incompletas, denuncias que le faltaban muchos antecedentes. Entonces lo que decidimos hacer una ficha ya donde consignábamos todos los elementos necesarios para iniciar una investigación que contara con los elementos necesarios, y esa la distribuimos. La distribuimos a todos los defensores del país tenían esa ficha y ellos llenaban la ficha y hacían la denuncia directamente, ¿no es cierto?, ya al Ministerio Público. O sea, si bien entiendo, como ciudadano a pie, el Ministerio Público ayudaba a hacer las denuncias por tortura y tratos crueles contra carabineros. Y después el mismo Ministerio Público la recibía para activar la persecución. ¿No viola esto el deber constitucional de objetividad impuesto al Ministerio Público por el artículo 83 de la Constitución, el artículo 3 de la Ley 19.640 y el ítem 4.3 del Código de Ética de la propia institución? Conforme al principio de objetividad, los fiscales deben cumplir con su función persecutoria, investigando con igual celo no solo los hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también las que le eximen de ella, la extingan o la atenúen. Si nos damos cuenta, todo esto parte de aquella premisa falsa, la de asumir que en nuestros institutos armados prevalece la violencia institucional y por ello hay que precaverse de ella. Pero la violencia institucional no está en la ley y el Ministerio Público se debe a la ley. Tampoco es un presupuesto jurídico, ni siquiera fáctico, ni podría serlo. Es simplemente un prejuicio ideológico de las izquierdas radicales que el fiscal nacional asumió fuera del ámbito de la ley como un principio propio. Esa misma izquierda radical en la que al interior de la Fiscalía teorizó sobre el concepto de tortura, estableciendo estándares que no están ni en el Código Penal ni en la jurisprudencia chilena, con el objetivo de condenar a carabineros. Escuchemos una vez más a Jorge Abbott. El Instituto de Derechos Humanos, ya, es decir, el sistema ha funcionado bien y muchas veces, o a veces nos encontramos que con los jueces tenemos calificaciones distintas. Hace pocos días atrás ya teníamos formalizado y teníamos prisión preventiva 12 carabineros ya por tortura. Y un tribunal estimó de que no estaba, ¿no es cierto?, acreditado ese delito y simplemente sobreseyeron definitivamente. Y claro, los tribunales no han aceptado por regla general el montaje jurídico de la Fiscalía en torno a la tortura. Escuchemos cómo se reconoce esto que podríamos llamar montaje por parte de doña Imay Ortiz, la entonces directora de la Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Fiscalía, en declaraciones a la Cámara de Diputados. Los delitos de tortura son del año 2016 y ahí se establecieron en orden de gravedad de los hechos los delitos de tortura, premio ilegítimo y el delito de abuso contra particulares que existía antes, que también se modificó. Hemos trabajado harto con los criterios jurídicos para apoyar a las fiscalías regionales con algunos cuadritos, digamos, en situaciones fácticas donde poder encuadrar cada uno de esos tipos penales y también con el INDH, de manera tal de que sus querellas no sean... Ellos son querellantes, por lo tanto no tienen por qué ser exactamente como nosotros claramente para que no difieran tanto y además retroalimentándonos con la experiencia y el conocimiento que también tienen ellos respecto de estos tipos penales. Ahora, en general ha sido difícil que los tribunales sancionen por el delito de tortura. Sí, de eso se trataba entonces, haciendo cuadritos de la mano con el INDH para acusar a carabineros de tortura o de apremio ilegítimo. Esto me parece una vergüenza. Todo esto debiera ser investigado. Pero, ¿quién fiscaliza a nuestros fiscales? ¿Quis custodiet ipso custodes? Se le preguntaba a Juvenal ya en los tiempos romanos. Pero no todos los fiscales, por cierto, han sido funcionales a esta estrategia política de perseguir a carabineros. Y hoy, el fiscal nacional es don Ángel Valencia. A él cabe preguntarle entonces si la Fiscalía ha cambiado esta orientación tan injusta. Porque no los ampara la ley para seguir con esto. Lo único que con ello se ha conseguido es desarmar a nuestra fuerza pública frente a la delincuencia, al crimen organizado, a la violencia revolucionaria y al terrorismo. Soy Julio Albert Telles, abogado, profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho y doctor en Filosofía para FNM.